dar comienzo a este nuevo webinar acerca de inversiones en Cleveland particularmente. Gonzalo. Buenas tardes ya, Paula. ¿Cómo están? Se dirige a Muy ustedes bien, gracias. Gonzalo Aesa, uno de los directores de Inversión Global. Somos una empresa del Grupo Global Abogados y Consultores, un estudio jurídico con más de 10 años de experiencia a su disposición en asesoría integral de grandes y medianas empresas, y en particular en el último tiempo en el rubro de las inversiones. Les contamos que hoy día nos acompaña Paula Manríquez, ella es la gerente general de Inversión Global, ella es abogado, especialista en materia de derecho inmobiliario en Chile y también con una vasta experiencia en el exterior, en particular en el mercado de Estados Unidos, en el mercado inglés y hoy día también en el mercado de árabe, en particular en Dubái. Les puedo contar brevemente que nuestra empresa busca proteger, en el fondo, el patrimonio de las vicisitudes de la vida, de las vicisitudes políticas, ¿ya? De las vicisitudes por las que pasan los países. Esencialmente, nosotros nos dedicamos a proteger el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, del esfuerzo de la vida. En el fondo, diversificamos el patrimonio, también facilitamos que las personas, los inversionistas, nuestros clientes puedan recibir rentas en dólares, ¿ya? También les ofrecemos rentabilidades bastante atractivas, incluso con productos bastante exclusivos hoy día para América del Sur, entre ellos los que va a explicar Paula enseguida. Y además, con interesante acceso a plusvalía, es decir, que en el tiempo las propiedades van incrementando su valor en el mercado, y también hoy día ofrecemos opciones de financiamiento bancario, además de asesoría legal y tributaria en Chile y Estados Unidos, apertura de cuentas corrientes, también los acompañamos en la constitución de sus compañías, de las sociedades, e incluimos el servicio de la gestión de visas, es decir, estamos dispuestos a acompañarle en el camino de inversión para que en ningún momento se sienta solo y siempre esté guiado por profesionales. Tengo el agrado de dejarles con Paula Manríquez, quien nos expondrá esta tarde acerca de las inversiones en Cleveland, Estados Unidos, en el estado de Ohio. Paula, por favor, bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Hoy día, como les comentaba Gonzalo, vamos a hablar acerca de esta ciudad que es bastante interesante a la hora de evaluar una inversión en Estados Unidos. Es una ciudad que acá en Chile poco se conoce sobre ella y que, según lo que vamos a comentar a continuación, puede ser una de las mejores para iniciarse en las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos o bien para continuar con las inversiones debido a que muchos de ustedes ya han invertido anteriormente. Entonces, antes de comentarles acerca de la ciudad en particular, les quiero comentar acerca de nuestra empresa. Gonzalo ya hizo una introducción bastante buena acerca de nosotros. Queremos darle énfasis a que nosotros somos un estudio jurídico. Por lo tanto, nuestro énfasis, aparte de lo que refiere a la inversión inmobiliaria y a la asesoría como tal, tiene que ver con la asesoría legal y tributaria a la hora de invertir en el extranjero. ¿Por qué invertir en Estados Unidos? Son diferentes los motivos que nos llevan a evaluar este tipo de inversiones. Primero, la diversificación de patrimonio. Siempre se recomienda diversificar en distintas fuentes para tener una inversión más segura en el tiempo. Recibimos renta en dólares, que es la moneda dura mundial, rentabilidades superiores al mercado local, como vamos a ver hoy, tenemos rentabilidades que pueden llegar al 15% neto, hecho que acá en Chile no sucede, ya que tenemos una rentabilidad promedio del 4 al 5%, tenemos plusvalía bastante interesante y contamos con opciones de financiamiento bancario, pero esto se radica principalmente en el estado de Florida, no en la ciudad de Cleveland, como vamos a ver hoy en día. ¿Cuáles son los servicios que pueden obtener con nosotros? Nosotros, como les comentaba, tenemos la asesoría legal y tributaria, tanto en Chile como en Estados Unidos. Tenemos diferentes especialistas en Estados Unidos y en otros países también, como Inglaterra y Dubái, en donde nos ayudarán a invertir de manera segura e inteligente. Aperturamos también cuentas corrientes, tanto comerciales como personales a distancia. No es necesario viajar para aperturar este tipo de cuentas.
La idea de estas cuentas es que ustedes puedan recibir de manera segura el arriendo en dólares en Estados Unidos y no tengan problemas en su tributación acá en Chile. También constituimos sociedades americanas que son recomendables a la hora de comprar, por lo que vamos a ver a continuación. Gestionamos visas permanentes y temporales también en Estados Unidos, ayudamos con la compra de propiedades y por sobre todo apoyamos durante todo el proceso de administración y postventa, porque entendemos que lo más importante a la hora de invertir no es la búsqueda de la propiedad, sino que todo lo que viene después, que es la administración de esta y que efectivamente sea rentable. Adicionalmente, también apoyamos con todo lo que tiene que ver con el apoyo contable a la hora de realizar las declaraciones de impuestos, tanto personales como de la empresa, para que esté todo al día en Estados Unidos y también acá en Chile. Bueno, ¿por qué es recomendable comprar como persona jurídica y no como persona natural? Antes de explicar las razones, tenemos que entender que en Estados Unidos, para extranjeros, tenemos dos tipos de sociedades. Por un lado, la LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada, y la C Corp, que vendría a ser el símil acá en Chile a una sociedad por acciones. Se recomienda comprar siempre como persona natural por diferentes motivos. Uno, separación de patrimonio. Si uno compra como persona natural, no se separa su patrimonio de persona natural del de persona jurídica. Por lo tanto, si hay cualquier demanda, ya sea en Chile o en Estados Unidos, los bienes no se separan. Por ejemplo, si llega a haber alguna demanda en Estados Unidos porque a un arrendatario le cae una lámpara en la cabeza, por ejemplo, no se podrían dirigir en contra de sus bienes en Chile. Y también pasa lo mismo en Chile, si se dirigen en contra de sus bienes acá, no se podrían dirigir en contra de sus bienes que están en el extranjero. Entonces siempre se recomienda separar el patrimonio para estar resguardados de la mejor manera posible. Adicionalmente, hay varios gastos que se pueden imputar a las sociedades que como persona natural no podríamos. Esos gastos dicen relación con el uso de la propiedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pago de administración, los seguros de la propiedad, las contribuciones, son gastos atribuibles a la sociedad. Adicionalmente, se puede depreciar aceleradamente la propiedad a 27,5 años, que es un monto considerable a deducir cuando uno hace la declaración de impuestos. También se pueden deducir los gastos de los socios si es que alguno de ustedes viaja a Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con pasaje aéreo, alojamiento, son gastos deducibles. Y dentro de las cosas que también podemos rescatar es que si el día de mañana vendemos como persona jurídica, podemos aprovechar diferentes beneficios tributarios que nos entregan que no podemos aprovechar como persona natural. Otro ítem muy importante a considerar es el impuesto a la herencia. Si ustedes compran como persona natural y algo les llega a pasar, fallecen, deben pagar un impuesto a la herencia que puede llegar al 55% del valor de la propiedad. Adicionalmente, hay que agregarle los costos legales, que también son muy caros allá. En cambio, como sociedad, nosotros podemos estar resguardados en el sentido de que podemos dejar estipulado que en caso de fallecimiento, quiénes van a ser los beneficiarios de nuestras acciones y de esa manera no vernos sujetos a este impuesto. Bueno, ¿cómo funciona el proceso de compra de propiedades en Estados Unidos? Y esto es súper relevante. Cuando nosotros realizamos una compra, la compra siempre va a ser protegida. Nosotros actuamos a través de las compañías de títulos. Las compañías de títulos son el símil a lo que tenemos acá en Chile, a una notaría con un conservador de bienes raíces. Son casas fiduciarias que son las encargadas de llevar a cabo el proceso de compra-venta. Ellos realizan todos los contratos. Adicionalmente, realizan el estudio de títulos de la propiedad para ver que ésta se encuentre en buen estado y que no tenga ninguna deuda anterior que pueda ser imputable al nuevo dueño. Y finalmente, inscribe la propiedad a su nombre. Cuando nosotros enviamos los fondos, siempre debemos enviarlos a una cuenta del fideicomiso de esta casa de títulos, porque de esta manera los fondos no son liberados a la parte vendedora hasta que se inscribe la propiedad a su nombre y ya está todo en regla. Entonces, de esa manera nosotros nos protegemos y no enviamos nunca el dinero a el vendedor porque eso puede ser un poco problemático. El proceso de compra de una propiedad puede variar
entre 2 semanas a 45 días, dependiendo de la casa fiduciaria y también de la ciudad en la que se compre. Y la mejor estructura tributaria de envío de dinero a Estados Unidos va a depender del caso particular de cada cliente. Entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora acerca de esta espectacular ciudad, que es una muy buena alternativa para inversión. Cleveland es la segunda ciudad más grande del estado de Ohio y la número 51 de Estados Unidos. Cleveland, en sus inicios, fue fundada en 1976 y fue uno de los centros manufactureros de América. Eso fue cambiando en el tiempo y empezó a crecer de manera exponencial la economía de Cleveland y se empezaron a generar distintas industrias adicionales a la manufactura. Cleveland hoy en día es el hogar de varias sedes de empresas grandes como las que aparecen ahí: Goodyear, First Energy, Sherwin-Williams, Progressive Insurance. Adicionalmente a esas grandes empresas, Cleveland tiene dos focos importantes de trabajo en la zona. El primero de ellos tiene que ver con el área de la salud. Cleveland tiene un campo médico que es de renombre mundial. Como aparece ahí, desde el año 2013 se ha albergado el Centro Global de Salud e Innovación, que es la primera y única instalación del mundo que muestra el futuro de la salud y también la atención médica. También Cleveland es sede de la NASA y, no menos importante, Cleveland es sede de más de 25 universidades que son reconocidas por su excelencia académica. Esto porque se los comento, porque es importante a la hora de invertir buscar ciudades que tengan buena empleabilidad y también tengan el riesgo diversificado en diferentes opciones de trabajo. Entonces, por eso es sumamente relevante considerar ciudades como esta para inversión. ¿Por qué invertir en Cleveland? Y acá vamos a hablar acerca de distintos estudios que se han hecho y distintos premios que ha ganado Cleveland. Bueno, en octubre del 2016, Forbes calificó a Cleveland como la ciudad más caliente de Estados Unidos. Después de eso, en el 2017, Business Insider la clasificó entre las 9 principales ciudades de Estados Unidos para la inversión. Eso fue en el 2017. Anteriormente a eso, en el 2005, Cleveland se situó como una de las ciudades más habitables de Estados Unidos. Esto significa que una ciudad que tiene muy buena calidad de vida, y también la situó como la mejor ciudad para encuentros de negocios en los Estados Unidos continentales. Eso es sumamente relevante por lo que les comentaba anteriormente, que tiene una economía muy diversificada. Este año, Cleveland fue escogida como uno de los principales mercados inmobiliarios a seguir en el 2021, y también fue escogida entre las 10 ciudades más económicas para invertir en Estados Unidos y dentro de las mejores ciudades para realizar una primera inversión inmobiliaria. Eso es sumamente relevante, ya que si bien Cleveland es desconocido para el mercado local, Cleveland en Estados Unidos es una ciudad que es de las más reconocidas para realizar inversiones inmobiliarias. Esto se debe a que los precios en Cleveland aún son muy bajos y la rentabilidad es muy alta. También la plusvalía es algo que hay que tener en consideración y que vamos a analizar ahora a continuación. Cleveland no solamente es una ciudad que es muy económica. La edad promedio de la gente que habita en Cleveland es de 36 años. Eso significa que Cleveland se encuentra con gente con una media nacional más, o sea, una gente más joven que la media nacional. Eso genera que el público joven no busca comprar propiedades, sino que lo que busca es arrendar, sobre todo si son gente que está estudiando o se dedica al rubro médico. Esto ocasiona que en Cleveland más del 50% de los hogares están arrendados. Por lo tanto, hay una gran demanda de arriendo en la zona. Cleveland es uno de los mercados más resistentes a la recesión en Estados Unidos. Esto debido a que la relación precio e ingreso por arriendo de la vivienda es bastante estable. Entonces, se encuentra dentro de los 4 mercados principales con el menor riesgo de caída inmobiliaria. Eso también es sumamente relevante a la hora de pensar en invertir, sobre todo si están pensando en hacer su primera inversión y buscan algo que sea lo más seguro posible.
Durante los últimos 8 años, la plusvalía de la zona ha sido de un 11,5%, pero coincidentemente, ahora en tiempos de pandemia, desde el enero del 2020 a enero del 2021, las propiedades se revalorizaron en un 20,5%. Eso es brutal, por decirlo menos. Ahora les voy a comentar a qué se debe este incremento exponencial en el último año y cómo se vio inmersa la ciudad en la pandemia, que es algo que mucha gente no habla acerca de las ciudades en las que trabajamos. Cleveland no se vio muy afectada por la pandemia, al contrario. Dena Cipriano, que es gerente senior de comunicaciones y relaciones de Greater Cleveland Partnership, dijo que el metro de Cleveland tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país y tienen el segundo crecimiento más alto en la afluencia de trabajadores de tecnología de cualquier área metropolitana importante durante la pandemia. Eso significa que la recesión no afectó de gran manera a Cleveland debido a todo lo que tiene que ver con medicina que se produce en la zona y también con lo que tiene que ver con estudios. Hay mucho trabajo, la tasa de desempleo en Cleveland es muy baja, lo que ocasionó que la pandemia no afectara tanto la economía de Cleveland. A medida que fue aumentando el trabajo remoto a lo largo de todos Estados Unidos, surgió la nueva tendencia, que es que la gente que vivía en lugares extremadamente caros empezó a migrar hacia ciudades que fueran más económicas para invertir y que tuviesen mejor calidad de vida. Ohio domina la lista de las ciudades de compra de viviendas más asequibles y con mejor calidad de vida. Una de ellas es Cleveland. Por eso es que la plusvalía se vio aumentada a un nivel tan exponencial, ya que la gente empezó a migrar de otras ciudades mucho más caras a Cleveland, porque tiene muy buena calidad de vida, como les comentaba anteriormente, y empezó a comprar muchas propiedades. Entonces las propiedades, al haber mucha demanda, empezaron a subir de valor exponencialmente. Entonces, básicamente, la idea de esta presentación es presentarles esta buena opción para que ustedes entiendan de que, por así decirlo, Florida no lo es todo. Entendemos que Florida es el destino principal que quieren hoy en día los latinoamericanos porque es lo más conocido. Pero muchas veces esa opción no es la más rentable ni tampoco la más económica. Tenemos ciudades como Cleveland, en donde ha aumentado exponencialmente el valor de las propiedades, pero aún así se mantienen bajo a la media nacional y podemos encontrar rentabilidades superiores al 10%. Entonces ahora les voy a mostrar algunas propiedades para que ustedes puedan ver de qué tipo de propiedades hablamos, los precios totales de estas y cuál es la rentabilidad que puede entregar una de estas propiedades. Así que les voy a mostrar enseguida. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat y de esa manera podemos hacer esto de una manera mucho más dinámica. Entonces, esta es la primera propiedad que les voy a mostrar. Las propiedades en Cleveland generalmente son casas con bastante terreno. Son casas muy grandes, casas unifamiliares, o bien también tenemos muchos multifamiliares en Cleveland. Eso también es importante a considerar, ya que también esa es una forma de diversificar el riesgo lo más posible. Esta propiedad en particular, el valor total es de $69.300. Eso incluye la constitución de la sociedad, incluye la apertura de las cuentas bancarias, costos de cierre, incluye absolutamente todo. Entonces, lo que se va a desembolsar finalmente por el cliente van a ser $69.300 y no va a ser $1 más. La propiedad está arrendada en $1.050. La administración de la propiedad es de un valor del 10% del valor de arriendo, $105. Las contribuciones en Cleveland son bastante bajas, eso también es importante a considerar porque eso aumenta la rentabilidad. Las contribuciones de esta casa son de $230 al año, lo que genera, disculpen, el seguro también son $500 anuales, lo que genera que a final de mes tengamos $884 líquidos que en relación a la inversión de 69.300 generan una rentabilidad líquida del 15,3%. Lo bueno es que en este tipo de propiedades podemos encontrar dos tipos de arrendatarios.
Están los arrendatarios que pagan con pago en efectivo, arrendatarios regulares, como los que podemos ver acá en Chile sin ningún problema. Y adicionalmente podemos escoger a arrendatarios con subsidio, que en este caso sería sección 8. Sección 8 es un subsidio que reparte el Estado a gente ya sea vulnerable o que se ve imposibilitada de trabajar, mujeres que hayan quedado viudas con hijos, algún estado de discapacidad. El Estado les entrega esta ayuda en donde les cubre hasta el 90% del valor del arriendo mensual. Entonces, estas casas tienen que pasar por un estándar, una inspección que es bastante superior a la del promedio para poder tener un arrendatario de sección 8. El arrendatario de sección 8 lo que conlleva es que el Estado paga directamente el arriendo. Entonces, a pesar de que sea una ciudad que no se vio afectada por el coronavirus, si ustedes quieren ser lo más cautos posibles, podemos encontrar este tipo de subsidio como una opción alternativa a un seguro de arriendo, ya que el Estado va a pagar sí o sí las rentas independientemente de lo que llegue a pasar con el arrendatario. Así que eso también es una excelente alternativa a la hora de pensar en invertir, sobre todo si es la primera inversión. Acá les voy a mostrar el interior de las propiedades. Esta propiedad en particular pasó por una remodelación completa que se puede ver en las fotos. Tiene garage atrás y tiene patios bastante grandes. La propiedad se entrega completamente remodelada por el valor que se señala ahí y se busca al arrendatario correspondiente. Esta en particular ya tiene el arrendatario, pero estas son las fotos que se entregan porque el arrendatario se va a cambiar ahora en 2 semanas más a la propiedad. Entonces ahora les voy a mostrar otra propiedad que en este caso es un multifamiliar. Eso significa que es una sola casa que tiene diferentes entradas. Entonces, si pueden ver acá hay una entrada que va hacia el primer piso y por el costado, por aquí, tenemos otra entrada que va hacia el segundo piso. Entonces son departamentos, por así decirlo, independientes dentro de una casa, que también eso genera diversificación del riesgo. Esta propiedad en particular cuesta $84.300, que si sacamos el cálculo, son 2 propiedades, en el fondo no es tanta la diferencia, y como podemos ver acá, son 6 dormitorios, 2 baños, o sea, son 2 unidades de 3 dormitorios, 1 baño, que generan una rentabilidad final de un 15,6%. Acá hay algunas fotos de la propiedad que también pasó por un proceso de remodelación. Algo importante también que vale la pena comentarles es que nosotros todas las propiedades que vendemos, las vendemos con inspección. La inspección se realiza por un tercero independiente antes de pasar al contrato de compraventa. Es un tercero que revisa por completo la propiedad, tanto por afuera, por dentro, revisa las cañerías, revisa los enchufes, revisa absolutamente todo y emite un informe de cerca de 30 páginas. En ese informe se establece todo acerca de la propiedad, si hay algún problema o si la propiedad se encuentra en perfecto estado. Eso es importante sobre todo si, como les comento, es su primera inversión y si están invirtiendo a distancia, ya que podemos ver muchas fotos, pero en el fondo no sabemos cuál va a ser el estado de la propiedad hasta que tengamos ese reporte en donde se establece punto por punto cuáles son las características de la propiedad y si se encuentra en buen estado. Entonces eso también nos asegura de que la propiedad no va a tener que pasar por mantenciones en el tiempo cercano. Entonces de esa manera nosotros también nos aseguramos a tener una compra lo más segura posible. Y esa fue la presentación acerca de Cleveland. Entonces los dejamos invitados a que vayan poniendo sus preguntas en chat de preguntas y respuestas o bien en el chat para que podamos responder todas las dudas que ustedes puedan tener. No sé, Gonzalo, si quieres hacer una acotación mientras revisamos las preguntas. Por ejemplo, Paula, una pregunta que estaba revisando de uno de nuestros participantes era respecto de si las propiedades se vendían, aclarar el punto de si las propiedades se vendían
con los arrendatarios y cómo funciona eso, en el fondo, cuando la persona comienza a recibir sus rentas. Por favor, Paula. Perfecto. Eso también es sumamente relevante a considerar, sobre todo si es la primera inversión. Nosotros contamos con diferentes mecanismos de venta de propiedades. Algunas de las propiedades pasan por un proceso de remodelación, ya se entregan remodeladas. Nosotros no vendemos propiedades para remodelar, sino que propiedades que ya se remodelan y que están en búsqueda de un arrendatario. El proceso en ese caso demora cerca de 30 días en completarse, 30 días en buscar al arrendatario y empezar a percibir las rentas. En Estados Unidos también es importante que ustedes sepan que se paga mes vencido. Eso significa que, a diferencia de lo que pasa acá en Chile, que generalmente nosotros recibimos el pago entre el 1 y el 5, en Estados Unidos se paga al mes siguiente. Entonces eso también tienen que tenerlo en consideración a la hora de invertir. Por otro lado, también tenemos propiedades que ya se encuentran arrendadas. Entonces va a ser finalmente a gusto del cliente. Porque claro, las propiedades que pasan por un proceso de remodelación también pueden ser atractivas en el sentido de que ya sabemos que la propiedad fue completamente remodelada. Entonces eso también es una garantía para el comprador. Pero si quieren algo que sea de renta inmediata, la propiedad igual pasa por sus inspecciones respectivas con el arrendatario adentro, en donde nos señalan todas las características de la propiedad. Bueno, En el fondo, acá nos de lo sí, relevante, Paula, es que efectivamente nuestros clientes, inversionistas, no tienen que preocuparse en el fondo del arrendatario en Estados Unidos. Nosotros con nuestras alianzas coordinamos que su casa quede rentando mensualmente y después de exigentes procesos de inspección. Hay más preguntas, creo, Paula. así es. Sí, hay más preguntas y un poco acotando a esa información. Arrendar en Estados Unidos no es tan simple para el arrendatario, porque se pide cierta documentación antes de arrendar y eso también es importante que ustedes lo sepan. Primero, se va a pedir que acredite renta, eso es lo primero. El valor de la renta, o sea, el valor de la renta tiene que ser al menos 3,5 veces mayor al valor del arriendo mensual. Adicionalmente, también van a pedir certificados de antecedentes. Y finalmente, algo que también es muy importante, van a pedir un certificado de eviction. Eviction es cuando te han desalojado anteriormente por no pago. Acá, muchos de ustedes sabrán que un lanzamiento con fuerza pública por no pago puede demorar bastante tiempo, casos de 2 años o inclusive más. En Estados Unidos, sacar a una persona por no pago demora máximo 2 meses. Y adicionalmente, aparte de que demora muy poco, cuando una persona es desalojada por no pago, queda en un registro. Haciendo el símil acá en Chile es como DICOM. Entonces ellos quedan en un registro que no les permite arrendar posteriormente porque siempre se lo van a exigir a la hora de arrendar. Entonces allá son bastante minuciosos con esa información. Bueno, parte de las preguntas que tenemos es que si bien la presentación es de Cleveland, quisieran saber si nosotros trabajamos en Detroit y si lo recomendamos. Eh, Efectivamente, nosotros trabajamos en Cleveland y les voy a comentar en las zonas en las que trabajamos para que también lo tengan presente. Nosotros vendemos propiedades en Detroit, vendemos propiedades siempre buscando los mejores zip codes. Zip codes son cuadras, por así decirlo, que tengan mejor revalorización y que estén mejor ubicadas. Principalmente en Detroit lo que se busca es que las propiedades aledañas no estén abandonadas. Eso es muy relevante a la hora de invertir, sobre todo en Detroit, que como conocerán o si no conocen, Detroit es una ciudad que fue poco a poco abandonada y que ahora está resurgiendo, entonces tenemos bastante buenas oportunidades también en precios y en rentabilidades en ciudades como Detroit. Adicionalmente, tenemos un mercado muy interesante que es el de Rochester, Nueva York. También manejamos precios bastante similares a los que tenemos en Cleveland, con rentabilidades que también pueden llegar al 15%. Estamos hablando de mercados que son mucho más estables. Cleveland y Nueva York, a mi modo de ver, son unos de mis favoritos. También tenemos propiedades en San Luis. San Luis presenta propiedades bastante económicas y bastante rentables. Podemos encontrar propiedades desde los $40,000. Entonces ahí también es un mercado
interesante a considerar. Y también abarcamos toda la zona de Florida en ciudades como Orlando, Miami. También estamos trabajando en la costa oeste, en un sector llamado Cape Coral, que también tiene inversiones bastante interesantes, Naples. Entonces sí, no solamente trabajamos en Cleveland, sino que tenemos un portafolio bastante grande de opciones que se van a acomodar a lo que necesite el cliente en particular. Bueno, Destacar las acá rentabilidades de Cleveland, bueno, según lo que decías, Paula, las rentabilidades de Cleveland, en particular de San Luis. Hacer una distinción, en el fondo, Cleveland, Cleveland tiene la particularidad que está en camino a las cataratas del Niágara, de Buffalo, y a su vez Rochester está en el norte, y revisando, por ejemplo, la prensa internacional, especialmente los análisis de proyecciones financieras y en particular inmobiliarias, el estado de Nueva York es uno de los estados que tiene mayor proyección en cuanto a plusvalía, con plusvalías muy interesantes, es decir, no solamente considerar lo que se gana en renta, sino que también lo que se gana año a año en la valorización de las propiedades, y considerar que en general Estados Unidos es el líder en el fondo respecto de la estabilidad, respecto hoy día de la rentabilidad, hoy día de la rentabilidad, y también producto de esa estabilidad, en lo que lo primero que les explicaba, también eh, la seguridad en el fondo de que la propiedad del inversionista es protegida. así es. Bueno, vamos a responder otras preguntas que nos están haciendo. Una dice relación con sección 8, si cubre el 100% del valor del arriendo o si es un subsidio parcial. En ese sentido, es importante considerar que sección 8 generalmente no cubre el 100% del valor del arriendo, cubre hasta un 90%, generalmente va entre un 80 y un 90% de cobertura. El monto restante lo tiene que pagar el arrendatario mes a mes. Pero si queremos lo más estable posible, en el fondo, en el peor de los casos, tendríamos un 20% o un 10% de no pago, pero tendríamos la mayor cantidad del arriendo ya pagada directamente por el Estado. Entonces se recomienda. Otra cosa que es importante considerar es que sección 8 hace inspecciones. Entonces, parte de lo que nosotros entregamos son inspecciones que se realizan a la propiedad para pasar por la inspección de sección 8. Entonces, aleatoriamente se van revisando las propiedades por parte del Estado para ver de que el arrendatario efectivamente ha cuidado bien la propiedad. Si es que no cuida bien la propiedad, el subsidio puede ser retirado. Entonces, en ese sentido, los arrendatarios de sección 8 debiesen cuidar de mejor manera las propiedades para no perder el subsidio. Y dato que también es importante a considerar, un arrendatario de sección 8 suele quedarse bastante tiempo en las propiedades, principalmente porque es mucho papeleo cambiarse entre una y otra. Entonces, un arrendatario con sección 8 fácilmente podría estar 5 o 10 años en la misma propiedad y de esa manera estar lo más estable posible. Otra pregunta que nos hacen es si las casas que tenemos aplican para ser compradas en un crédito en Estados Unidos, ya que no se quiere mover tanto capital desde Chile. Entonces, eso también es importante a considerar. En mercados como el que tenemos hoy en día en Cleveland, en Rochester, Nueva York, Detroit y San Luis, actualmente no contamos con financiamiento bancario convencional. El financiamiento bancario convencional se da principalmente en el estado de Florida. Eso significa que ahí podemos optar a un crédito hipotecario tal como lo tenemos acá en Chile, con un pie entre un 25 a un 30% y un financiamiento de parte del banco del 70 a un 75% aproximadamente. Ahí tenemos tasas de interés para que ustedes sepan, y esto es meramente informativo. Tenemos tasas que van entre el 4,5 y el 6% y podemos optar a un crédito hasta 30 años. Eso también es relevante que lo sepan porque allá no existe la limitación de edad que existe acá en Chile. Eso significa de que una persona de la tercera edad puede perfectamente pedir un crédito a 30 años en Estados Unidos porque el seguro de gravamen no es obligatorio. Entonces, si buscan financiamiento bancario, la verdad es que en Florida podemos encontrar múltiples propiedades que son aptas de financiamiento. No sé si, Gonzalo, quisieras acotar algo acerca de
que probablemente podamos tener opciones para estas propiedades de financiamiento. Como primera cuestión, gracias Paula. Como primera cuestión, recordemos que, a ver, estamos hablando de propiedades en torno que parten, ojo, parten en los $50.000, en promedio en $60.000. Las rentabilidades son altísimas. Hay una pregunta siguiente, vamos a ver sobre la pregunta siguiente de las rentabilidades. El tema es que hoy día cuando uno compra en Estados Unidos, para que nos entienda nuestra audiencia hoy día, les enviamos un saludo. Cuando uno compra en Estados Unidos, a diferencia de cuando compramos en otras partes, por ejemplo, si uno compra en Chile, está compitiendo solamente con el público nacional, ¿ya? Cuando uno compra con estas rentabilidades en Estados Unidos, estamos compitiendo con todo el mundo. Los chinos quieren comprar, los árabes quieren comprar, toda Europa quiere comprar y los estadounidenses mismos quieren comprar, además de nuestros hermanos latinoamericanos que por uno u otro motivo también quieren invertir. Entonces, debe entenderse que si bien es posible, estoy haciendo un contexto muy breve para explicarme, es posible en el fondo del financiamiento, pero si bien es posible, lo que privilegia en el fondo el vendedor es el negocio cash, al contado. Eso como primera cuestión, ¿ya? Porque en el fondo, insisto, hay mucha gente pendiente de estas posibilidades y, por cierto, es un acceso en el fondo a una inversión bastante sólida. En el fondo no tiene la casa, en el fondo esto no es una inversión en crédito, no es una inversión en bonos. En el fondo usted es dueño de o dueña de su casa, la ve, ¿ya? La puede ver en el Google Maps, la puede ver ya en las plataformas virtuales y si quiere la puede ir a ver también presencialmente, ¿ya? Entonces, entender que es una inversión concreta y que estamos compitiendo en el fondo con todo el mundo, por lo tanto se aconseja que sean adquiridas al contado. Si no, se pueden ver circunstancias donde efectivamente se puede comprar con financiamiento, ¿ya? Eso respecto a aquella pregunta. Y Paula, mira, Carl Miller nos pregunta a propósito del tema de las rentabilidades. Dice, bueno, saludos Carl. ¿Por qué las rentabilidades son tan altas en un país tan desarrollado como Estados Unidos? Y uno esperaría que fuesen muy bajas, de un 3 a un 5% como máximo. Gracias. ¿Paula o yo? Tú me dices. Ya. Lo primero Muy buena pregunta, por de lo que cierto, ¿eh? Un buen detalle. Entretenida pregunta. lo primero a considerar acerca de el mercado local. Nosotros vendemos propiedades no solamente en Estados Unidos, como les comentábamos, sino que también vendemos propiedades en Inglaterra y en Dubái. Podemos ver que el valor de las propiedades en general acá en Chile están sobrevaloradas, por así decirlo. Acá en Chile el precio de una propiedad es muy carísimo, o sea, muy caro en comparación al resto del mundo. Si comparamos con Dubái, que Dubái siempre se piensa en lo ostentoso que es y en el lujo, en Dubái podemos encontrar departamentos desde $200.000 que equivaldría a una propiedad acá en Santiago, Ñuñoa. Entonces ahí podemos hacer la comparación. O en Inglaterra podemos encontrar propiedades también desde los $60.000. Entonces, no es que Estados Unidos sea barato, sino que Chile es muy caro. Realmente esa es la razón de por qué las rentabilidades allá son tan altas y también hay que considerar de que son ciertos mercados, porque por ejemplo en Florida, si vemos lugares como Miami, en Miami la rentabilidad promedio es del 5 al 6%, que es bastante similar a lo que tenemos acá en Chile. Cabe destacar que en Miami inclusive también es una propiedad más económica que lo que podemos encontrar acá en un barrio de clase media alta. Pero la rentabilidad, inclusive en Miami, es más alta de la rentabilidad que podemos encontrar acá en Chile. Este tipo de mercados como los que analizamos hoy día, Cleveland, Rochester, San Luis, son mercados que son bastante emergentes, en el sentido de que las propiedades hoy las podemos encontrar a niveles bastante bajos económicamente. Hay proyecciones, no sé, Gonzalo, te comento, ayer estaba revisando algunas publicaciones en Forbes que hablaban acerca de estas ciudades y por qué es recomendable y por qué el estadounidense está poniendo ojo a estas propiedades, porque acá en Latinoamérica no se habla mucho de ciudades como Cleveland, San Luis o Rochester. La verdad es que siempre se ofrece Florida y Detroit, son los mercados que más ofrecen hoy en día.
pero el estadounidense sí está comprando en este tipo de ciudades, y en Rochester en particular, tenemos el fenómeno de que Rochester hoy es uno de los mercados más económicos para invertir en Estados Unidos y uno de los más rentables, pero las proyecciones son que en un par de años más ya no sea económico comprar en Rochester, porque los precios están subiendo de manera abrupta. Entonces, hoy es un buen momento para invertir en Estados Unidos. Quizás en un par de años los precios ya se comienzan a estabilizar, los precios comiencen a subir, y ahí la rentabilidad para un nuevo inversionista no va a ser tan alta como la que podemos encontrar hoy en día. Gonzalo, no sé si quieres acotar Y algo. considerar que cuando hablamos de Rochester en particular, tenemos una buena y una mala noticia que se traducen en una frase. Estamos hablando del estado de Nueva York. Sigue siendo Nueva York. Entonces, en el fondo, hoy día que tengamos acceso en el fondo a este producto donde se pueda invertir una propiedad en torno a los $60.000 con rendimientos del orden del 12 al 15% en el norte de Nueva York, ¿ya? La verdad es que es impensado. Entonces son oportunidades que hemos traído y desarrollado para que puedan acceder nuestros inversionistas, nuestros clientes. Y también respecto, para ir finalizando, respecto a de esta duda, y es una duda que constantemente se presenta respecto a los valores que podrían ser extraños en la comparación en un departamento, por ejemplo, de inversión en el centro de Santiago quizá, o en Providencia, quizá con una inversión en Providencia podría eventualmente comprarme 2 y hasta 3 propiedades en el norte de Nueva York. Bueno, cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria, no solamente que la prensa lo manifieste, sino que la burbuja inmobiliaria en Chile hoy día es una realidad. Todos sabemos qué pasa con las burbujas en el futuro. Gracias, Paula. Bueno, y en honor al tiempo, sabemos que soy gente muy ocupada que necesita